Encontrar la tumba de Alejandro es el sueño de todo arqueólogo. Es el Santo Grial. Desde escuchar la voz de Alejandro Magno hasta usar algunos de los equipos más avanzados que el mundo haya visto. Esta es la historia de cómo un investigador finalmente encontró la tumba de Alejandro Magno. Antes de su muerte, Alejandro había hecho una solicitud especial para ser llamado el hijo de Zeus Amón y no quería ser enterrado junto a su padre, Filipo, en Aege. Los relatos históricos de los primeros días nos cuentan que cuando Alejandro falleció repentinamente en Babilonia en 323 a.C., su cuerpo fue momificado al igual que los faraones y colocado en un ataúd de oro con la intención de transportarlo a Sigua. Sin embargo, su solicitud no fue respetada. La procesión fúnebre que transportaba el cuerpo de Alejandro fue interceptada en Siria por uno de sus generales, Ptolomeo y Sóter. Alrededor de finales de 322 o principios de 321 a.C., Ptolomeo desvió el viaje del cuerpo hacia Egipto, donde encontró su lugar de descanso en Menfis, una ciudad que había servido como el corazón de la administración de Alejandro en Egipto. Mientras Ptolomeo tenía en su poder el cuerpo de Alejandro, los objetos personales del conquistador, incluyendo su armadura, diadema y cetro real, estaban en manos de sus otros generales, Perdicas y Eumenes. A finales del siglo IV o principios del siglo III a.C., Ptolomeo Filadelfo organizó el traslado del cuerpo de Alejandro desde la tumba de Menfis a Alejandría. Un segundo entierro. Su sucesor, Ptolomeo Filopator, luego colocó los restos de Alejandro en el mausoleo comunal de Alejandría. Según Estrabón, este mausoleo se llamaba Soma, que se traduce como cuerpo en griego. Para el año 274 a.C., se conocía el lugar de descanso final de Alejandro en Alejandría, y su tumba se convirtió en el centro del culto ptolemaico dedicado a Alejandro Magno. Un descubrimiento reciente proporciona más evidencia que apoya la creencia de que Alejandro Magno está realmente enterrado en Alejandría. Los arqueólogos encontraron un artefacto significativo en el último día de sus excavaciones, que resultó ser una estatua helenística temprana con semejanza a Alejandro Magno. Este hallazgo motivó enormemente a los persistentes arqueólogos a continuar con sus excavaciones. Entusiasmado, Papa Costa, uno de los investigadores, dijo: «La estatua se reveló ante mí, ofreciendo su mano. Oré a Dios para ver cómo giraba la mano, para saber si lleva una lanza para probar que pertenece a Alejandro Magno, el portador de la lanza, que fue creada utilizando la misma técnica que Lisipo, con la cabeza inclinada hacia un lado y hacia abajo». Según fuentes como Plutarco, se dice que Alejandro tenía una forma peculiar de dirigirse a Zeus. Miraba hacia abajo en un ángulo y decía: «Yo pertenezco a la tierra. Tú cuidas del Olimpo». Como mencionó el investigador, Papa Costa agregó: «Es una notable suerte que esta estatua, una reliquia codiciada por muchos arqueólogos a lo largo de los años, haya sido descubierta por una expedición griega». La magnífica estatua de mármol griego, universalmente reconocida como una representación de Alejandro Magno, está actualmente en exhibición en el Museo Nacional de Alejandría. Calliope Limnios Papacosta tiene un historial de descubrimientos notables en Alejandría. En 2015, su equipo, el Instituto Helénico para la Investigación de la Civilización Alejandrina, liderado por Papa Costa, reveló una estructura pública sustancial que data de la era ptolemaica. El hallazgo incluía un túnel tallado enterrado a una profundidad de 10 metros. Papa Costa explicó la importancia de este descubrimiento, afirmando: «Este es un hallazgo notable porque el sitio pertenece a los aposentos reales de los Ptolomeos y tenemos registros históricos sobre estas estructuras desde tiempos antiguos». 2 años después, una revelación más significativa apoyó la creencia de que la tumba de Alejandro Magno está muy cerca. En un momento que sorprendió al mundo, el arqueólogo descubrió los antiguos aposentos reales de Alejandría cerca de los cruces de la ciudad antigua. Coincidiendo con sus expectativas iniciales, la financiación del trabajo arqueológico de Papa Costa proviene principalmente de instituciones privadas y patrocinadores, con contribuciones notables de la empresa griega SAW, el grupo egipcio Reliance y la Fundación Moeb Kasabgi. La Sociedad Nacional Geográfica también está apoyando los esfuerzos de excavación proporcionando tecnología de tomografía de resistividad eléctrica, ayudando a Papa Costa a identificar áreas potenciales que podrían llevar al descubrimiento de la tumba de Alejandro. Otra teoría que ha ganado popularidad gira en torno a la tumba de Casta en Anfípolis.
Esta teoría se basa en el desenterramiento y exploración de un enorme montículo funerario antiguo que data del final del siglo IV a.C., coincidiendo con la muerte de Alejandro. La tumba de Casta es una de las tumbas más lujosamente decoradas descubiertas en Grecia y muestra numerosos elementos artísticos y arquitectónicos que indican que personas importantes fueron enterradas allí. La tumba de Casta fue excavada inicialmente en 2012 por un equipo de arqueólogos griegos bajo el liderazgo de Caterina Peristeri. La tumba está rodeada por una pared circular de 500 metros de circunferencia y consta de 4 cámaras a las que se accede a través de una entrada grandiosa custodiada por 2 esfinges. Dentro de esta tumba, los arqueólogos encontraron 2 espléndidas cariátides, figuras femeninas esculpidas con un brazo extendido en un gesto para disuadir a los intrusos. Además, descubrieron un mosaico en el suelo que representa el rapto de Perséfone por Hades, el dios del inframundo, y una puerta de mármol que lleva a la cámara más interna. La tumba está decorada con varios símbolos y motivos asociados con Alejandro y su dinastía, incluyendo rosetas, soles, estrellas, escudos y emblemas macedonios. El aspecto más cautivador de la tumba es la cámara más interna, donde los arqueólogos encontraron los restos esqueléticos de 5 individuos. Entre ellos había una mujer de más de 62 años, hombres de entre 35 y 45 años, un bebé recién nacido y una quinta persona cuyos huesos habían sido cremados. El equipo arqueológico también descubrió piezas de un ataúd de madera, así como adornos de vidrio y oro, cerámica, vasijas, monedas, armas y armaduras. Las identidades de estas personas siguen siendo un misterio. Sin embargo, los expertos han propuesto varias ideas basadas en fuentes históricas y hallazgos arqueológicos. Algunos expertos creen que Alejandro podría haber sido enterrado en las tumbas reales ubicadas en Macedonia. Su teoría se basa en el descubrimiento y la identificación de un grupo de tumbas que datan del final del siglo IV a.C., coincidiendo con el momento de la muerte de Alejandro. Dentro de esta tumba, se descubren 2 cámaras. Una cámara contiene un sarcófago de piedra con una laringe de oro, o cofre, que contiene los restos cremados de un hombre, mientras que la otra cámara alberga otra laringe de oro que contiene los restos cremados de una mujer. Las paredes de la tumba están decoradas con una gran cantidad de pinturas, esculturas y símbolos estrechamente asociados con Alejandro y sus logros. Por ejemplo, hay una representación de una caza de leones, un pasatiempo favorito tanto de Alejandro como de su padre, Filipo. A lo largo de la tumba, se pueden observar rosetas, estrellas y soles, símbolos que denotan realeza y divinidad. Escudos y cascos, representativos del poder marcial, también están presentes, junto con emblemas macedonios que significan la identidad de la dinastía. La creencia generalizada es que el hombre enterrado en la tumba 2 es nada menos que Filipo II, el padre de Alejandro, quien desempeñó un papel clave en la unificación de Macedonia y en allanar el camino para las conquistas de Alejandro. Sin embargo, el enigma persiste. Si la tumba 2 es realmente el lugar de descanso final de Filipo II y Cleopatra Eurídice, ¿dónde podrían estar entonces los restos de Alejandro? Algunos académicos han sugerido la posibilidad de que estuviera enterrado en una tumba simple, un sepulcro que ha caído víctima de saqueos antiguos. Sin embargo, esta tumba muestra signos de un santuario o altar cercano, lo que implica su papel como un lugar de reverencia y peregrinación. Esta creencia se basa en varios factores, incluyendo la ubicación y orientación de la tumba, que coinciden con las descripciones proporcionadas por visitantes antiguos a la tumba de Alejandro en Alejandría. La representación de Perséfone en la pintura está vinculada al viaje de Alejandro a Egipto y su visita al oasis de Sigua, donde recibió el título de hijo de Zeus Amón. La pintura también tiene importancia en relación con la muerte de Alejandro y su posterior deificación, lo que básicamente significa que Alejandro fue convertido en un dios por el pueblo. Se creía que se unió a su padre Zeus en el Olimpo. Después de su muerte, el santuario o altar podría haber sido establecido por los sucesores o admiradores de Alejandro, sirviendo como un tributo para honrar su memoria o buscar su benevolencia. El nombre de Alejandro Magno resuena a lo largo de la historia, simbolizando una habilidad militar y conquista sin igual. Nacido en 356 a.C. en la antigua ciudad de Pella, Alejandro emergió como uno de los líderes militares más notables del mundo. Desde sus primeros días hasta sus legendarias campañas, su historia sigue fascinando e inspirando. La crianza de Alejandro fue nada menos que extraordinaria.
Siendo hijo del rey Filipo II de Macedonia y la reina Olimpia, su educación fue confiada al renombrado filósofo Aristóteles. Bajo la tutela de Aristóteles, Alejandro desarrolló una aguda inteligencia, una sed de conocimiento y una profunda apreciación por la literatura y la filosofía que moldearon su visión del mundo y sus tácticas militares. En 336 a.C., la tragedia golpeó a la familia real cuando el rey Filipo II fue asesinado a la tierna edad de 20 años. Alejandro ascendió al trono, heredando un reino listo para convertirse en una potencia importante en el mundo antiguo. Rápidamente sofocó las revueltas internas y consolidó su dominio, mostrando cualidades de liderazgo que desafiaban su juventud. La sed de expansión de Alejandro pronto dirigió su atención hacia el vasto imperio persa gobernado por el rey Darío III. En 334 a.C., comenzó su incursión en Asia Menor, dando así los primeros pasos hacia sus legendarias campañas persas. La batalla del río Granicco, donde Alejandro lideró desde el frente, preparó el escenario para su liderazgo militar. A pesar de estar significativamente superado en número, la brillante táctica y valentía de Alejandro aseguraron la victoria. Las batallas que siguieron fueron nada menos que asombrosas. En 333 a.C., en Isos, Alejandro derrotó a Darío III en un feroz enfrentamiento que obligó al rey persa a huir del campo de batalla, dejando atrás a su familia y riquezas. Este triunfo consolidó la imagen de Alejandro como una fuerza imparable. Sin embargo, fue la batalla decisiva de Gaugamela en 331 a.C. la que grabaría su nombre de manera permanente en la historia. Enfrentado a un vasto ejército persa, Alejandro empleó una estrategia magistral que explotó las debilidades de Darío y mostró audacia y brillantez. El resultado fue una victoria rotunda que llevó al colapso del imperio persa. Con Persia bajo su control, las aspiraciones de Alejandro se expandieron. Continuó su marcha hacia el este, conquistando un territorio tras otro. Su ejército, conocido como la Falange Macedonia, era una fuerza de combate disciplinada y notablemente efectiva, complementada por unidades de caballería de élite, incluyendo la renombrada caballería de compañeros. Bajo su leal general Hefestión, Alejandro avanzó hacia la India en 327 a.C., donde el rey Poros ofreció una formidable resistencia. La batalla del río Hidaspes demostró ser uno de sus encuentros más desafiantes. Sin embargo, la brillantez estratégica de Alejandro prevaleció una vez más. Aseguró la victoria y, impresionado por la valentía de Poros, finalmente forjó una alianza con él. Para el 324 a.C., el imperio de Alejandro se extendía desde Grecia hasta Egipto y se extendía hasta la India. Sus conquistas eran inigualables en la historia y sus ambiciones parecían ilimitadas. Sin embargo, sus tropas estaban fatigadas y las pruebas de su viaje habían pasado factura en sus espíritus. La salud de Alejandro comenzó a declinar, pero permaneció resuelto en su búsqueda. En la primavera de 323 a.C., mientras residía en el palacio de Nabucodonosor II en Babilonia, Alejandro cayó gravemente enfermo. Su condición se deterioró rápidamente, haciendo evidente que se acercaba al final de su vida notable. A medida que se difundió la noticia de su enfermedad, sus soldados leales, que lo habían acompañado en numerosas campañas, se reunieron ansiosamente afuera del palacio, esperando la recuperación de su líder. En sus últimos momentos, se dice que Alejandro llamó a sus generales y confidentes más cercanos. Con gran esfuerzo, transmitió suavemente sus últimas voluntades, pidiéndoles que se encontraran con él en la otra vida. Como hombres buenos y valientes. Sus generales fueron vencidos por la tristeza, plenamente conscientes de que el mundo estaba a punto de perder a un conquistador de magnitud sin igual. El 10 o 11 de junio del año 323 a.C., a la tierna edad de 32 años, Alejandro Magno dio su último aliento.